lo que esté en ese fondo es lo que le tocaría, es lo que se llevaría, es decir, lo que el patrón haya estado aportando. Y la reserva laboral. Exacto. Entonces, ¿pero qué es lo que hay en la reserva laboral? Lo que el patrón ha estado aportando durante todos esos 15 años. Correcto. Pero no precisamente significa que en todo ese tiempo el patrono llegó a lo que le corresponde en esos 5 años, ¿verdad? Es correcto. No está ahí esa cantidad de dinero. O sea, entonces, él tiene que poner la diferencia directamente, dárselo al trabajador. ¿Licenciado? Sí. Queriendo recapitular un poco por las preguntas que hizo licenciada en este sentido. El régimen de aportaciones privadas administra, digamos que de cara al afiliado, 3 fondos. Hay un fondo de pensión, un fondo de cesantía y un fondo de vivienda. Hoy por hoy, el trabajador y el empleador cotizan el 1.5% del salario al fondo de vivienda. Hablemos un momentito del fondo de vivienda. Ahí aportamos y es por el primer piso, bajo las nuevas regulaciones, el primer salario mínimo, y a la pregunta anda aproximadamente 11.550, pero eso es algo que se tiene que terminar de definir. Pero por el primer piso va a aportar y va a ir al Seguro Social. Y luego, en exceso de ese piso, va a ir a la cuenta individual del trabajador. Ahí nace una serie de dudas. Cuando en ese fondo la persona deja de trabajar y transcurren 6 meses, él es acreedor al 50% de lo que está ahorrado, como un seguro de desempleo. Y luego a los 12 meses el otro 50%. Esto asumiendo que la persona ya no pudo conseguir trabajo. Eso es fondo de vivienda e inclusión financiera. Rápidamente movámonos al fondo de reserva laboral, que es el que está cubriendo una responsabilidad del empleador. El que aporta ahí es el empleador y es de inmediato. Se hace el cálculo en base al Código del Trabajo, se mira cuál es la circunstancia, justificado o injustificado, etcétera. Lo que corresponda, hay una parte que está líquida, que es lo que está en el fondo, y la otra parte la paga el empleador, ¿verdad? Digamos, en ese ejemplo que decía usted, si correspondían 100,000 y hay 20,000 acumulados en el fondo en el RAP, los 80,000 de diferencia los tiene que pagar el empleador. Pero eso es solamente el empleador aportando al fondo de reserva laboral. Y el otro, que es el que como efecto de la derogación de la ley marco, que es el fondo de pensión, los valores están ahí acumulados. Toda persona que cumpla 60 y 65 años, hombre, mujer, tienen derecho a presentarse al RAP con su tarjeta de identidad, llenar un trámite y ellos pueden recuperar o recibir esa devolución de su ahorro acumulado hasta esa fecha. Eso es muy importante, que son 3 fondos, porque suele ocurrir de que mezclamos o en las preguntas se dan circunstancias de que se interpreta que las regulaciones de un fondo corresponden a las de otro fondo. Qué y importante. sí es un poquito confuso, pero sí creo que hay bastante claridad. Pero qué importante lo que nos acaba de decir. Por eso yo le decía al inicio 1.5 y 1.5, pero es que este es el fondo de vivienda, que ese va a seguir con la aprobación de esta nueva ley. ¿Este sigue? Sí, sigue. Ajá. Y de hecho se hizo una modificación a la ley del RAP, y ahora la ley del RAP especificaba que era de 10 o más trabajadores en adelante las empresas que tenían que hacer la aportación, y esta ley entonces se quita esa restricción. Ahora todas las empresas tienen que hacer la aportación al fondo de vivienda e inclusión financiera. Sin importar si son 3 empleados, 5. Sin importar si son 3 empleados. Ya vamos a hablar de eso, por cierto, ya vamos a hablar de eso. Ajá, entonces este es el fondo de vivienda. Es decir, con la nueva ley, si yo decido retirarme voluntariamente, o sea, yo me voy de la empresa, miren, me voy en buenos términos, entonces yo me voy al Código de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, me calculan las prestaciones en base a mi renuncia, no fue que me despidieron. Entonces yo voy a preguntar al RAP, ¿cuánto tengo yo en mi fondo? ¿Cómo se llama el fondo? El fondo de reserva laboral, antes de cesantía, ¿cuánto tengo yo el RAP? Ahí me lo calculan y usted tiene esto. Correcto. Entonces esa es la cantidad que me van a dar, ¿verdad? Sí, porque el patrono 100%. Estuvo aportando en ese fondo. Así Correcto. es. A nombre del trabajador. A nombre del trabajador. Sí. Pero no precisamente está la misma cantidad que hubiese sido como que me hubieran despedido. Correcto. No. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Sí. Aparte de eso, de que me toca este fondo de la reserva laboral,
puedo solicitar el del Fondo de Vivienda, pero hasta los 6 meses. Escuchen Correcto. esto. Porque Sí está sin empleo. sí está sin empleo, porque se confundió, desinformamos y dijimos, la verdad yo no lo dije, pero voy a decir así para no señalar medios de comunicación alguno. Dijimos de que ahora ya no tenés que esperar 6 meses, tenés que esperar 1 mes. Y no es así. No es así. No es así. Solo en el fondo de cesantía es De máximo. hecho, ahí se menciona 1 mes, pero nosotros realmente estamos haciendo una entrega muy rápida. No, Creo que 2 o 3 pero en el días. fondo de prestaciones laborales, ese es el que especifica y que dice que es de 1 mes. ¿Ese Sí, es? es el que decía que es un Máximo. tiempo Máximo máximo, un mes. pero nosotros En un mes. sabemos si está que en la una persona necesita semana, el dinero sí. y lo damos 2, 3 Ya. días. Y el otro es, si está desempleado, a los 6 meses se le da, que es el Es del 3%, 1.5%. Yo como trabajador y el patrón el otro 1.5%. Esto, licenciada, es muy importante ver de dónde se originan estas regulaciones. El trabajador debe estar claro que hay 2 fuerzas muy importantes, que es el sector laboral organizado, ¿verdad? Que son las centrales obreras, y los patronos, que en el RAP toman decisiones con respecto a cada uno de estos fondos. El espíritu del fondo de vivienda, una vez que la persona no tiene empleo, se le paga las prestaciones, tiene una liquidez inmediata, etcétera. Pero si a los 6 meses la persona no ha encontrado trabajo, la disposición es ayudémosle a los 6 meses con el primer 50% de lo que está en el fondo de vivienda. Y luego el otro 50% si pasaran 12 meses que no tiene empleo. Lo que está haciendo es efectivamente un seguro de desempleo para evitar que la persona pues no vaya a tener ningún fondo a lo largo de todo ese periodo. En el caso de cesantía, como mencionábamos, o de reserva laboral, es inmediato. Y solo quiero contemplar un tema más. Lo que en realidad ocurre es puntualmente lo que usted mencionó. Se va a la Secretaría del Trabajo, le hacen el cálculo, porque ese es un territorio neutral, por así decir, y luego cuando regresa con el patrono se informa, principalmente el patrono, porque son fondos del patrono en el RAP. Nos contacta en el RAP y nos dice, mire, deme el saldo de tal persona, nosotros le damos el saldo y él dice, bueno, de los 100,000, ahí hay 20,000, aquí está la nota para que vayas al RAP para poderlo retirar. La información el trabajador ya la tiene y esto también es muy importante, por eso hacemos toda una serie de campañas que puedan entrar a nuestro sitio web, que se registren para que puedan ver su estado de cuenta. En el estado de cuenta el trabajador puede ver cuánto tiene acumulado en el fondo de vivienda, cuánto tiene acumulado en la reserva laboral y cuánto tiene acumulado en pensiones. O sea que esa sí es información completamente disponible para el trabajador para saber cuánto es lo que está ahí ahorrado. Claro, mire, y aquí vamos a entrar al punto que decíamos, que a mí me decían, sobre todo pequeños, medianos empresarios, y me decían, Eunice, estamos preocupados por eso que se aprobó en el Congreso, en el marco del Día del Trabajador. Y yo lo comprobé, aquí compañeros, es una empresa grande, y me decían, Eunice, ¿es cierto que ahora puedo renunciar y me dan todo el dinero? Y mire que mucha gente está pensando en renunciar porque tienen tantos años y me van a dar todo ese pisto. Ya no lo pierdo, dice la gente, pero aquí ya nos han aclarado las autoridades del RAP. Pero me decía esta persona de un hotel pequeño, nos han golpeado con esa ley. Y usted me dice ahorita que ya no es de 10 en adelante, sino que cualquier persona con que tenga 1, 2, 3, 4 empleados ya tiene que aportar en el fondo. ¿Cuál es ese fondo? De reserva laboral. El de reserva laboral. Entonces nos dice, Eunice, tenemos una economía golpeada, apenas nos estamos recuperando y ahora nos salen con esto. Entonces yo pregunto, en esta ley, en el marco de esta ley, ¿hay algo que proteja, que ayude, que en todo caso no asfixie el efectivo que tenga una pequeña empresa, licenciado? Porque están preocupados los pequeños empresarios. Ok, la reserva laboral es una herramienta financiera. Es una herramienta financiera que está diseñada para hacer crecer el capital. El capital sí lo pone la empresa, pero es un capital que está haciendo una reserva que le va a servir para afrontar los pagos que en el futuro va a tener cuando terminen esa relación laboral. Yo he sido empresario también y uno como empresario se emociona y piensa que los empleados van a estar con uno toda la vida y no es cierto. Cuando hay altos y bajos en las empresas y uno tiene que afrontar la necesidad de despedir a 2, 3, 4 trabajadores,
realmente uno siente el impacto. Para eso es la reserva laboral. ¿Cuál es el beneficio para las empresas? Que todo lo que se está aportando se invierte y ese rendimiento que se genera se entrega al 100% en esa cuenta. Y cuando el patrono despide al trabajador y tiene que hacerle ese pago de ese pasivo laboral, todos los intereses que están generados ahí le sirven para hacer ese pago. Porque es un aporte paulatino. Porque es un aporte que nosotros lo estamos invirtiendo, tratamos de conseguir las mejores tasas de interés que hay en el mercado, entregamos el 100% de lo que se genera en esa inversión y eso va a esas cuentas. Y entonces todos esos intereses que se generan ayudan al patrono el día de mañana a hacerle frente a sus obligaciones. Y si el patrono se pone moroso por diferentes circunstancias, hay unos que son bandidos, ¿verdad? Que yo trabajé en una empresa medio grande y el momento que me iba a hacer una cirugía, yo andaba con bata y me sacaron con la bata y me dijeron, su empresa tiene 4 meses de no aportar al seguro social. Y yo desnuda y con la bata. Y no me pudieron hacer la cirugía. Sí. Tuvieron que esperar una semana para que acreditaran un mes. Eso siempre pasa también. Imagínense ustedes. Entonces, hay empresas, y la empresa tenía pisto. Y miren, y hay empresas que son bandidas y que no sé. Hay otras que realmente pasan una situación difícil y que de repente entran en mora, que no pagan este porcentaje. En el caso de esas empresas que realmente se atrasan o que están morosas, ¿qué puede pasar entonces? Bueno, en el caso del RAP, tenemos todas las facultades para poder imponer multas, recargos y hacer ese tipo de medidas coercitivas, pero nosotros tratamos de apelar, digamos, a la conciencia de los empresarios y que cumplan con la obligación de poder hacer esa reserva o de poder tener un apoyo financiero para sus trabajadores el día de mañana, que puedan tener una buena pensión o que puedan afrontar sus necesidades. Y en ese sentido, pues nosotros tratamos de tener un buen cumplimiento de parte de nuestras empresas. Sí. Ahora, sí hay empresas que no quieren hacerlo y fehacientemente nos dicen, no, pues no van a hacer nada. Entonces las empresas tenemos que reportarlas nosotros al Ministerio del Trabajo para que ellos pues tomen. En este momento, ¿de cuánto esas empresas están morosas con el RAP? No tengo precisamente el dato más en o ese menos? momento. Es un porcentaje bajo, creo que andará, no sé, 3-4%. 3-4%. Sí. Yo quisiera agregar un tema de lo que usted mencionó, licenciada, en este sentido. Y a lo que me decía el licenciado de Madrid. Hay de buenas a malas prácticas en las empresas, como en todas partes y en todo lo del sentido de la vida, ¿verdad? De que, claro. Entonces, un buen administrador, una persona que quiere su negocio y quiere hacerlo progresar, por lo general va a ir por ese buen camino. Y una parte importante es que es mejor tener un golpecito del 4%, por decir algo, periódicamente, mensualmente, a que le aparezca una deuda con 3 o 4 trabajadores que lo puedan demandar legalmente y perder capacidad de continuar con su negocio porque tiene que afrontar repentinamente. Entonces, ese es un primer elemento, que en realidad detrás de esto lo que hay es una buena práctica de la administración de los negocios. Por otra parte, cuando uno ve ya más un sentido macroeconómico, como mencionaba el licenciado también, los que hemos en alguna forma participado en negocios, ¿qué es lo que ocurre cuando a uno se le incrementa el 1, el 2 o el 3% de los costos? No es que lo termina pagando la empresa como tal de inmediato. Lo que hace es una revisión del precio de lo que vende. ¿Quién termina pagando el precio? Los mismos consumidores. O sea que la sociedad se ha puesto de acuerdo de que ese 4% en el caso de la reserva laboral debe estar acumulado, y sí es un impacto en el costo de las empresas, pero es una buena práctica porque, y aquí voy a un tema todavía más, digamos, global, hay derechos y obligaciones tanto del empleador como del trabajador. Y eso es lo que la sociedad ha dicho. En el Código Laboral se establecen esas obligaciones y esos derechos. Y eso lo tenemos que cumplir todos. El hecho de que yo no lo tenga líquido, que yo no lo aporte, que yo haga cualquier maniobra para no tenerlo, voy a tener una confrontación con la ley, y no por tanto el lado del RAP, sino por el lado mismo del Código del Trabajo.
Entonces, esta es una invitación más bien a buenas prácticas administrativas y a donde también uno como empresario puede ir viendo, bueno, la revisión de mi precio tiene que estar impactada, porque obviamente no es un tema del patrimonio del del empleador, sino que es del patrimonio o del precio, perdón, de las mercaderías o de los servicios que yo presto. Miren cómo estamos llenos de mensajes. Hay muchas preguntas de afiliados al RAP y ¿les parece si hacemos una pausa ahorita y venimos en batería contestando todas estas preguntas? Perfecto. Pero solo quiero que concluyamos antes de irnos una pausa. El licenciado Madrid. Entonces, el empleado que decida renunciar, y disculpe que insisto con renunciar, porque ya más o menos sabemos cuando la empresa lo despide. Entonces, el empleado que decide renunciar recibiría el 100% del saldo de su cuenta de reserva laboral al final la relación laboral. Así es, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿No significa? Recibiría los derechos que le corresponden, que son irrenunciables, y el 100% de lo que está acumulado en la reserva laboral. Lo que esté acumulado en la reserva laboral, no lo que le corresponda como que si lo despidieran. Es totalmente diferente. Correcto. ¿Ok? Es totalmente diferente. Estamos claros en eso, ¿verdad? Miro a Guti ahí bien interesado, pero es que esto lo tiene que saber la persona afiliada porque ha habido mucha desinformación, insisto, y aquí ofrecemos una disculpa, pues, a las autoridades del RAP, porque me imagino yo la cantidad de gente que está pensando ya, calculando, se fue a la secretaría y no ha entrado tampoco en vigencia. ¿Ya el reglamento cuándo empiezan a socializar todo por el reglamento? Estamos esperando que se haga la publicación y una vez que se haga la publicación, rápidamente vamos a publicarlo para que las empresas tengan claro cómo tienen que hacer. ¿Qué dice el Ejecutivo? Bueno, esperamos que al final de este mes ya esté publicado. Pensamos que va a estar efectivo a partir del mes de junio. Ok, bueno. Porque es la publicación nada más, ya fue aprobado en el Congreso de la República. Excelente.